Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Los saludamos desde esta bella ciudad de Houston, aquí en nuestra iglesia, Vida City Church, para continuar con nuestra serie acerca de la salvación. Y yo quisiera introducirme en este tema con el concepto que tiene la Organización Mundial de la Salud acerca precisamente de la palabra salud. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Este es el concepto que da esta Organización Mundial de la Salud. Cuando analizamos nosotros este concepto, entonces nos encontramos con la realidad que mundialmente estamos sometiéndonos desde el año pasado y los demás meses anteriores, pero mayormente desde el año pasado hasta la fecha, a un estado no de salud, un estado en el que todas las familias de todos los estratos sociales estamos sometidos a una deficiencia de esta salud. Pues a raíz de este virus que vino a detener todo lo que estábamos funcionando mundialmente, detuvo a muchos de nuestros conocidos o a muchos de nosotros, quizás a alguien de ustedes, la salud física, al grado que en la actualidad todavía está padeciendo estragos de ese terrible virus que quizás inundó su organismo. Quizás también en el aspecto mental, usted también las preocupaciones de la escasez de trabajo, las preocupaciones del temor a padecer esta enfermedad o si iba a salir bien o no. Todas esas situaciones han menguado la salud. Quizás también en el ámbito social, pues en cualquier rincón de la humanidad se pudiera escuchar las voces. Necesitamos seguridad, necesitamos paz, necesitamos felicidad. Ese pudiera ser las voces de millones y millones de habitantes, incluyéndonos nosotros mismos como cristianos también. Esas voces que nos falta el bienestar físico, el bienestar mental, el bienestar social. Además, aunado a que si antes de esta situación de la visitación de este virus y que todavía está causando estragos en diferentes hogares, quizás ya venías cargando situaciones en tu corazón, en tu vida o alrededor de tu familia, en tu entorno, situaciones también más difíciles que crearon en ti situaciones de conflicto que no te sientes tú todavía bien. Tu estado emocional, tu estado mental, y quizás estás padeciendo de insomnios y te llegó todavía esta situación de esta pandemia con todas esas cosas ya de fondo. Quizás también pudiera estar hablando en esta noche a alguien que en estos meses está cargando situaciones de abandono. Es triste, pero en estos últimos meses en las redes sociales o igual personas que me han comunicado, quizás 5 matrimonios en estos días, en estas fechas, vinieron a caer en un divorcio. Estamos en una crisis emocional, una crisis mental, una crisis en donde nos estamos confrontando con la necesidad de algo más profundo, de donde podamos asentar nuestras vidas en una verdad. Quizás también pudiera estar escuchándome otra persona que está atravesando con cargas pesadas de hábitos que en su momento causaron mucho placer, mucha alegría, pero que en la actualidad tu cuerpo y aún los diagnósticos médicos te dicen: ya tienes que parar con esos malos hábitos. Están consumiendo tu cuerpo, tu mente, te ha consumido tu familia, y te encuentras así, en esa situación esa situación desesperada.
Quizás sufriste el abandono de tu cónyuge, de tu ser querido. Quizás ella se fue, él se fue, y aunado a todo lo que estamos viviendo en la actualidad, ya esos problemas de fondo, situaciones en las que quizás no estás tú padeciendo un mal hábito como drogadicción, alcoholismo, pero lo estás palpando en tus seres queridos, en tus hijos, en tus hijas. Todas esas condiciones que quitan la paz, que quitan la esperanza, que quitan el bienestar. A lo mejor estos últimos días, cuando tú te acuestas deseando agarrar tu sueño profundo de tus 8 horas, de tus 7 horas, dormir, descansar, para menguar un poquito toda la carga emocional que tú traes durante el día. Pero al cobijarte, tú te cobijas con esas situaciones que te provocan a ti tristeza, decepción, que te sientes desesperado, que te sientes frustrado, frustrada, y sientes en tu ser un hastío que provoca el decir: ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que yo estoy llevando a mi vida? Podemos en esta hora también conceptuar lo que le llaman la vaciedad interna del hombre. Esta vaciedad que le llaman, que la posee el hombre interiormente, podemos deducir que está hablando acerca de falta de propósitos, de falta de metas, de falta de ilusiones. Quizás en un tiempo todas las actividades que te producían éxito, que te producían bienestar interior, popularidad, que te producían alcanzar logros, llegaron a sentir en tu corazón paz, gozo, contentamiento, pero que en la actualidad, a raíz de todo lo que estás padeciendo en lo exterior, en lo social, en lo interno, al ver qué va a pasar, qué más nos acontece. Y tú te puedes mirar que lo que antes te llenaba a ti, lo que antes te producía placer, ahorita eso ya lo tomas como segundo término, porque te has dado cuenta que esa felicidad era una felicidad superficial, era un contentamiento que nada más era momentáneo. Poseías cosas materiales y te producía regocijo, pero ahorita que está la situación como la estamos pasando, ya te das cuenta que todas esas posesiones materiales no son la completa felicidad, la completa satisfacción. Y eso se puede conceptuar como la vaciedad interna del hombre. Hay otro concepto también que pudiéramos mencionar en esta noche, que se está palpando en la atmósfera de nuestras vidas por los acontecimientos que estamos padeciendo. También lo que se llama ausencia de valores absolutos. Y se puede distinguir esta frase como absolutos de alguien que solamente la posee, porque son generadores de vida, y ese es el Dios. Ausencia de valores absolutos. El hombre está ausente de esos valores. Pudiéramos mencionarlos: el amor, la fe que te lleva a ser salvo, a conocer a Dios. Esos son los valores absolutos: la felicidad, el gozo, la saciedad, la esperanza, la rectitud, la integridad, la paz, la seguridad, el contentamiento. Esos son los únicos atributos que Dios posee. Ningún ser humano es capaz de producirlos y de tenerlos. Si nosotros vamos a la palabra de Dios y encontramos la vida del Señor Jesucristo, Él como hombre no se puede comparar a ningún hombre que se pueda haber oído en la antigüedad. Ningún líder de ninguna índole, sea político, no se ha comparado nadie a él. Político o líder científico o líder de cualquier rango se pudiera llamar.
inclusive de deporte. Cualquier persona que haya desarrollado su potencial no puede ponerse al nivel de lo que el Señor Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra, Él manifestó. Porque nuestro Señor Jesucristo fue el único que pudo decir: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Porque Él, siendo hombre pero sin pecado, Él es Dios. Y por eso Él es el único que ha podido decir esas palabras, y han sido efectivas en su tiempo cuando anduvo aquí en la tierra hace más ya de 2000 años, y es efectivo en el día de hoy. No tienes tú por qué terminar tus días aquí en la tierra viviendo con ese peso dentro de ti. No puede, no debes, porque Jesucristo promete libertad. Él vino a libertad a los enfermos del corazón, a los quebrantados de corazón, a los que han pasado situaciones de traición, de tristeza, de dolor, y que se encuentran en este momento que sus vidas no valen, que a lo mejor ya nunca van a poder salir de ese hoyo que se encuentran. Esta semana hablaba con alguien y me decía: hermana Cisneros, esta persona es adicta a las drogas. Dice: hermana Cisneros, yo siento como que en la espalda yo traigo una mochila, pero bien pesada. Así es, querido oyente. El pecado esclaviza. El pecado hace a la persona estar oprimida. Es el pecado que separa de Dios a su humanidad. Y estas cosas que estamos viviendo, es como si Dios nos llamara la atención, y Él quiere que nosotros lo volteemos a ver, porque ha sido la única manera. Cuando nosotros nos encontramos en crisis de identidad, en crisis de situaciones difíciles, en donde tú sabes perfectamente que ningún ser humano te puede ayudar, porque es una necesidad profunda, no es una necesidad superficial. Y Dios, a través de Jesucristo, es el que nos puede libertar y sacar de ese hoyo en que nos encontremos. Esa ha sido la llave para todos nosotros, que en su momento, en el tiempo de Dios, pudimos reconocer al Señor en nuestras vidas. Pero hay dos ingredientes que Él mencionó que deberíamos de tener para cambiar de vida. Si lo que tú estás buscando, encontrar a Dios, Dios dejó en su palabra escrito la manera como Él se está disponiendo que le conozcamos, así como estemos. No tiene que tener una vida tan oprimida, no una vida tan baja, se puede decir, de valores, porque fue mi situación. Hace más de 30 años, hace 37 años exactamente, Dios llegó a mi vida a través de un joven que fue a la escuela a hablarme de estas buenas noticias de salvación. Yo no me encontraba en una situación de desesperación, pero cuando tuve el contacto con las buenas noticias de salvación, entonces me confronté con la realidad de que realmente, aunque yo tenía humanamente éxito, aunque yo tenía prosperidad humanamente hablando, aunque yo tenía valores éticos de comportamiento, no había probado alcohol, no había probado droga, no había probado todo lo que en esa edad de los jóvenes se puede probar. Pero cuando Dios nos habla y nos confronta con su palabra, hay algo que nos distingue para poder nosotros alcanzar esa salvación, y se llama arrepentimiento. Son los únicos dos ingredientes. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, su primer mensaje que Él habló, en Marcos 1, 14, 15, dijo: el tiempo se ha cumplido. Y el tiempo para que Dios se dé a conocer a toda la humanidad, sea la condición que esté esa persona, ricos, pobres, con educación secular, sin educación secular, con problemas de adicciones, divorciado, dejado, casado, recasado, joven, niño, cualquier situación.
esa condición espiritual, Jesucristo la identificó. Por eso vino aquí a la tierra y se cumplió su tiempo, en su debido tiempo, porque Dios es un Dios de tiempos. Y si tú has en esta hora abierto este canal, esta programación en donde estamos presentando el mensaje de las buenas noticias de salvación, que Cristo vino a esta tierra a pagar un precio de tu alma y de mi alma. Y Jesucristo lo enseñó y dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esos son los dos únicos ingredientes. Jesucristo nunca mencionó que fuéramos a hacer aquello, que hiciéramos a lo otro, que diéramos allá, que habláramos para acá. Él redujo sus buenas noticias de salvación en estos dos ingredientes: arrepentirte y creer en el evangelio. Para mí fue muy difícil aceptar que yo era pecadora, porque me concretaba únicamente a estudiar. Y como era representante del grupo de mi generación, pues yo estaba organizando eventos masivos de bailes para poder sacar fondos y podernos graduar y pagar los gastos de graduación. Pero en ese ínter de tener la dirección del dinero, pues yo decía entre mí: yo soy trabajadora de esto, yo tengo de aquí que agarrar para moverme para mi transporte, yo tengo que comer de esto. Y se fue creando una manera de tomar lo ajeno, y eso yo no pensé que era un pecado. Pero cuando Dios, a la semana que me hablaron de Jesucristo, el mensaje de salvación, y que luego me fui a la facultad de psicología a investigar el origen del hombre, porque la palabra de Dios nos dice desde el Génesis los principios, en donde la humanidad está perdida en saber respuestas. Son teorías, nada comprobado. Pero si tú vas a la palabra de Dios con una actitud humilde y reconoces al Señor en tu corazón, todo ese libro de 66 libros a ti te aparece atractivo, porque es soplada por la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, y no hay contradicción en su palabra. Y si tú vas así sin haberte arrepentido de tus pecados y sin creer en Jesucristo, vas a poder disfrutar un poco nada más de todas las perlas que están en la palabra del Señor. Es el alimento de nuestro corazón, esa palabra. Llegó ese día de la semana. Había hecho yo la oración de fe, porque cuando se hablaba de la palabra de Dios en ese día, algo en mi cuerpo se estremeció, toda mi piel se hizo chinita de la presencia del poder de esa palabra que estaba llegando a mi ser, a mi interior. Claro, porque Dios nos formó, Dios nos hizo, y nos hizo con un espíritu que se identifica con Él. Es como si yo fuera la que hice esta mesa. Yo sabría cómo la hice, yo sabría de qué está compuesta, yo sabría qué peso puede aguantar. Así también Dios nos ha creado a cada uno de nosotros, a toda la humanidad. Y Él sabe que en determinado momento de nuestra vida, permitido por Él, manda mensajeros, como en esta ocasión que se ha provisto esta serie de nueva cuenta de la salvación. No se encuentra en la religión. La religión es algo pesado, porque no podemos cumplir con todos los requerimientos. No se trata de ninguna filosofía hueca, se trata de una vida. Es la vida de Jesucristo, una vida que da el poder para que se transforme nuestra vida. Pero tiene que haber estos dos ingredientes: arrepentimiento y creer en el evangelio que vino Jesucristo a dar su vida hace 2000 años. Cuando hice yo esa oración, en una semana antes que Dios se revelara a mi vida de una manera, ahora sí que bien sobrenatural. Yo había hecho esa oración una semana antes, pero al igual que me fui a investigar sobre muchas cosas que tenía todavía preguntas,
En la semana, cuando estoy allí en pleno baile que había organizado y que estaba todo bajo control, la venta de cervezas, la policía vigilando las puertas, era un salón de fútbol, era un gimnasio pero al aire libre, y estaba toda la música y toda la gente bailando, y yo me di cuenta que en determinado momento se detuvo la música, no se escuchó nada, y las personas que estaban bailando, ellos los pude ver como unos colores de su ropa, pero como sombras. No tenían nada ellos por dentro, eran puramente sombras, y se reían como de una manera sarcástica, pero todos a un mismo momento. Y yo dije, ¿qué está pasando aquí? Y fue cuando el Espíritu de Dios me volvió a recordar lo que una semana antes este joven me había hablado de la palabra de Dios. Y ahí comenzó a confrontarme Dios a través de su palabra. Eres pecadora. Y yo estaba en conflicto porque yo no podía comprender que siendo una joven, sin hacerle daño a nadie, más que esforzarme para agarrar las becas y salir en mis estudios, yo era pecadora. Yo pensé que eso nomás acreditaba a las personas que estaban en la cárcel por haber cometido actos fuertes. Y ese es un error que nosotros tenemos como seres humanos. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, todos estamos quitados de la gloria de Dios. Y estos son los dos requisitos para poder entrar nosotros al reino de Dios, al cielo. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados con los que los nacimos y los pecados que estamos cometiendo, sin que nosotros tengamos al que limpia con su sangre, que es Cristo, nuestros pecados. Ahí en pleno baile comencé yo a mirar en una pantalla grandotota en el cielo cómo es que yo me andaba en las tiendas tomando de ese dinero, y oí que me dijeron, dice el mandamiento, no robarás, eres pecadora. Y yo me miraba allí que yo estaba comprándome mis botas, mis pantalones, mi sombrero, mis cosas y la comida, y miraba cómo mi hermana me decía, Elisa, tú no tienes este dinero, ¿de quién es ese dinero? Y yo le decía, pues es de la escuela, pero yo trabajo, les hago todo esto, y de alguna manera no te vas a meter en problemas. No, ¿por qué? Pero era tomar lo ajeno. La Biblia lo llama robar. Y robar es un pecado. Y yo pensando que tenía que matar para poder decir que soy pecadora, o tenía que hacer un acto más grande, drogarme, qué sé yo. En mi tiempo eso era algo muy malo, malísimo. En la actualidad, como la maldad se está multiplicando, dicen los jóvenes, todos se drogan, tía, todos tienen hijos fuera del matrimonio, tía, tú estás hablando de algo anticuado. Pero es porque Jesucristo nos dice en su palabra que en los últimos tiempos la maldad se va a multiplicar. Es un aviso de Dios que nos está moviendo a la humanidad. Vuélvete a mí. No necesitas estar así vacío, seco. No necesitas estar con tu vida insegura. No necesitas llevar a tu familia también a la eternidad sin Dios. Porque este evangelio, cuando yo lo recibí, toda mi familia no eran cristianos, no conocían a Jesucristo, mis 6 hermanos ni mis padres. Y la persona que me evangelizó me habló de los tiempos de Dios. Dios es un Dios de tiempos, a su debido tiempo. Él envió el mensajero a mi vida. Y doy gracias a Dios que pude en mi incredulidad hacer esa oración donde le dije a Dios, te entrego mi vida. Te entrego todo, mis ilusiones, mis metas, todo te lo entrego, porque me doy cuenta que todo eso no es nada. Siento un vacío dentro de mí, algo insaciable. Porque cuando se terminaba la música, se terminaba todo aquello que parecía lo más bonito, otra vez venía la insatisfacción, otra vez venía la desilusión, otra vez venía el fastidio, otra vez venía cada día. Teniendo yo 18 años, teniendo mis padres, teniendo mi educación, teniendo todo lo que pudiera el hombre comprar para ser feliz, pero me faltaba mi creador en mi corazón, en mi vida.
En la misma pantalla también aparecía mi papá. Aparecía mi papá diciéndome: mira, Elisa, tú tienes que tener cuidado porque tú tienes 18 años y tú te quieres comer el mundo en un momento. Hay maldad afuera, no andes en las noches tan tarde. Y yo me peleaba con mi papá y empezaba a decirle de cosas porque había resentimiento en mi corazón. Había un dolor en mi corazón porque él había querido darle educación a mi hermana la mayor y educación a mi hermano el menor, y a mí me había enviado a trabajar a los 14 años y hacerme responsable en la ayuda de la casa. Y eso a mí me producía en ese tiempo mucho coraje, y yo le reprochaba y lo ofendía, y yo no sabía, porque así es, el pecado te ciega, no sabes todo lo que estás ocasionando para tu propia vida ni para los demás. Y ahí toda la pantalla yo miraba y asustada porque dije: ¿esto qué es? Y reconocí entonces que si yo estaba pecando, la palabra de Dios se me había dicho una semana antes que Cristo había venido a salvar a los pecadores. Y allí en pleno baile yo hice esa oración de nuevo. La había hecho una semana antes y la volví a hacer ese día, donde yo reconocí a Jesucristo, que yo le pude abrir mi corazón y decirle: yo no sé dónde estás, yo no sé cuándo viniste, pero la ciencia dice que tú viniste, y este joven dice que viniste a morir por mí. Si eso es verdad, y tú me vas a dar a mí una nueva vida, porque eso es lo que necesitamos para poder nosotros entrar a la gloria de Dios. Un nuevo nacimiento, que lo da Dios cuando nosotros le recibimos como Señor y Salvador. Es una nueva vida. Las cosas viejas van a pasar y todo va a ser nuevo, porque Dios va a entrar a tu corazón, va a limpiar todo ese pecado y te va a poner su Santo Espíritu para que tú puedas intimar con Él, para que tú puedas seguirle conociendo, para que tú sigas este camino de fe hasta que Él diga: hasta aquí llega tus días. Porque déjeme le digo, querido oyente, que este cuerpo Dios nos dio la capacidad para vivirlo aquí en la tierra solamente a lo máximo 80 años, pero con mucho sacrificio y mucho esfuerzo. Pero Él nos ha dado también el alma y el espíritu con la capacidad de vivir eternamente. Y por eso fue que envió a Jesucristo para cualquiera que le reciba, cualquiera. Él dijo: cualquiera que quiera, que tenga sed, venga a mí, beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Estaba hablando del Espíritu Santo y de esa nueva vida que yo recibí en pleno baile, porque cuando después que hice esa oración, ya no quería estar yo allí, ya no quería seguir allí. Yo quería apagar todo, cancelar todo y decirles a todos que todo eso no era la verdadera felicidad que yo la había recibido en ese momento. Porque dentro de mí, antes de hacer esa oración, yo me deleitaba escuchar esa música. Pero cuando después que hice esa oración de fe, creyendo que Cristo murió por mi vida y recibirle como Señor y Salvador, ya me quería salir de allí, quería salir corriendo, porque yo sabía que ahí a Dios no le agradaba estar a Él allí. Y vino conflicto en mí, pero ahí estuve esperando hasta que se terminara todo. Esa misma noche le entregué a mi suplente todo el dinero que se había recogido en la entrada, y le dije: y te voy a dar todo el dinero porque yo renuncio a todo esto. ¿Quién lo hizo? Jesucristo. Nos da una nueva vida, y esa nueva vida empieza cuando nosotros nos arrepentimos y creemos en el Evangelio. Naces otra vez, y ese nacimiento es un nacimiento de Dios. La única evidencia que eres salvo no es que tú asistes a una iglesia. Tampoco, déjame te digo, que es si tú practicas cualquier acción de esa iglesia. La única evidencia que se puede decir que tú eres salvo es que tu vida es una vida transformada, una vida cambiada, y donde inicia esa nueva vida en Cristo Jesús. Jesucristo es el único líder mundial que puede decir: yo soy el camino,
Yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino, que si tú lo tomas porque estás inseguro qué camino tomar, qué rumbo tomar, hoy Jesucristo te dice: yo soy el camino. Hoy, si tú quieres que tu vida esté afianzada en algo sólido, en algo verdadero, el Señor te dice: yo soy la verdad. Y hoy, que si tú dices: estoy al término de mi edad, estoy al término de mi situación, Él te dice: yo soy la vida. Yo soy la vida. Y la invitación siempre ha estado con Él: venid a mí todos. Está haciendo alusión a toda clase social, a toda clase de que se encuentre esa persona en su vida. No importa, no importa. Mire que cuando entregué mi vida a Jesucristo, le repito, yo en mi hogar en mi casa, nadie eran cristianos. En ese tiempo en donde nosotros vivíamos, no se escuchaba de muchas iglesias. Y yo dudaba en cuál iglesia ir, pero me acordé que me dijo el muchacho: solamente el que me evangelizó, el que me habló de Jesucristo, solamente vas a ir a una iglesia donde se predique la palabra de Dios en base a Jesucristo como el Salvador, a Dios como el que lo envió, y a su Espíritu Santo que entra a tu vida y te la cambia y te da una nueva vida. Y yo le dije, pues ya no sabía nada de él, había roto el tratado que me había dado, lo había hecho pedazos, porque dije: no, yo ya me quiero olvidar de esto. En la semana, en primero que me habló de Jesucristo, y no sabía cuál iglesia ir, pero Dios, le dije: tú eres Dios, me vas a guiar. Ya cuando se manifestó en ese baile que yo había organizado, y realmente fue un milagro como Él nos condujo a una iglesia en donde se nos cuidó. Por eso es bien importante que si tú, al término de esta charla que estamos teniendo, en esta exposición de este tema de la salvación, es bien importante que tú te conectes con la página de nuestra iglesia para poderte ayudar, porque Jesucristo va a hacer una nueva vida en ti. Tú vas a necesitar de ayuda, de personas que te podamos ayudar a enseñar las doctrinas que te van a mantener firme, que te van a mantener estable. Porque recuérdate, este evangelio es generacional. Esto va también a incluir a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos, hasta la tercera y cuarta generación, dice su palabra. Y tú tienes que estar firme. No tienes que estar un día sí, un día no, pero para que tú puedas estar firme en Dios, no es porque tienes una super fe, no es porque tú sabes mucho, no, es porque tú has tenido un encuentro personal con Jesucristo y te ha cambiado la vida, y está aquí adentro diciéndote a ti: hazle así, hazle asá, muévete aquí, muévete allá. Es Él el que dirige nuestras vidas. Ya no vivo yo, dijo Pablo, ahora Cristo vive en mí, y lo que antes yo vivía en el mundo ya pasa a segundo término. Ahora lo vivo en la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. La invitación sigue abierta: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Multitud de religiosos, de hecho, fueron los que llevaron a Jesucristo ante las autoridades para entregarlo. Los religiosos, las personas que porque hacen esto, porque hacen aquello, piensan que ya se van a entrar al cielo. Pero el Señor dejó bien escrito, es que esos son esos dos únicos ingredientes. No necesitas tener posición, no necesitas tener cuenta bancaria, no necesitas tener nada. Simplemente arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo, que Él es el Salvador. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Él vino a libertar a los oprimidos. Él vino a poner en libertad a los que están atados, a los que no se pueden soltar de las cadenas, que están pensando en este momento: ¿dónde está la solución? ¿Dónde está la respuesta?
No pienses tú en un humano, porque él, igual que tú, necesita de un Dios todopoderoso. Nunca pienses que es un humano. No des crédito a ningún humano, no nos des crédito a nadie. Él es el Señor, el que acomoda todas las circunstancias para que tú le conozcas, porque para Él lo que le interesa eres tú. Por más que tú te consideres que no vales, porque siempre de niña siempre fui un poco dejada a un lado. Quizás miraban otras actitudes de decir otras cosas, pero el Señor Jesucristo, cuando vamos a Él en respuesta a su invitación, mira que Él te toma así como tú estés. Él te toma y no va a mirar como tú estés por fuera, si tú estás bonito, si tú te consideras feo, si te consideras pobre, si te consideras rico, si te consideras con sabiduría, si te consideras que no sabes nada. Dios no le importa eso. Él quiere tu corazón, Él quiere tu vida, la va a transformar. Tú te vas a asustar de donde Dios te va a llevar, porque Él te va a hacer tu hijo, su hija. Y tú sabes, si eres madre, como tu hijo, tú lo procuras, te desgastas, te desvives por tus hijos. Así es el Señor, y mayor es Él, su amor perfecto. Por la condición que estamos de maldad, quizás como madre tus hijos te han decepcionado, te han echado en cara tus errores, pero el Señor Jesucristo jamás se va a comparar a un amor humano. Él es un amor eterno que dejó su trono por salvar nuestra vida, que dejó de estar en su gloria por venirse a humanar como nosotros, y porque lo hizo, entonces nos puede capacitar para nosotros ser salvos. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Una vez el fundador de la filosofía, el positivismo, Auguste Comte, el padre del positivismo, se encontró con su colaborador y amigo Thomas Carrier, químico, físico, matemático cristiano, y sabiendo bien que él estaba incrédulo, pues no creía en Dios, y sabiendo bien que su amigo era cristiano y le había testificado, y le dijo: fíjate que yo voy a inventar una filosofía, es nueva, voy a ser el fundador. Y se convirtió en el fundador y padre de la filosofía llamada el positivismo. Esta filosofía está basada en quitar todo, hacer a un lado todo lo que no sea conocimiento científico, o sea, que se pueda comprobar a base de teorías y luego que se realice por investigaciones y se quede como ciencia. Y le dijo fundador, padre del positivismo, al químico matemático, físico matemático Thomas Carrier: voy a advertir que esta filosofía, que hasta va a quitar de atajo el cristianismo, lo va a llevar, de modo que se va a desaparecer. Mi filosofía va a inundar en todo el mundo y lo va a derrocar. Entonces Thomas Carrier, cristiano convertido, nacido de nuevo, entregado a Dios, un Dios que se le apareció, un Dios que le transformó su vida seca, vacía, a una vida de propósito, a una vida de esperanza, a una vida de poder de Dios en las circunstancias difíciles, en las circunstancias favorables. Un Dios veraz, un Dios verdadero, que dice y hace lo que dice y cumple lo que promete. Porque yo inicié sola en el evangelio, le dije a usted, pero en la actualidad mi madre partió con el Señor y toda mi familia de mis hermanos en los caminos del Señor, porque es una promesa: se salvó tú y se salvará toda tu casa.
Y lo que más anhelamos nosotros los que hemos tenido un encuentro con Jesucristo es que Dios salva a mis hijos, salva a mis hijos, porque esta vida se vive solamente un tiempo. De hecho, la Biblia la compara con la hierba. Dice que la vida es como la hierba, que un día está allí verde, pero que al día mañana se marchita y se seca y ya no existe. Se compara también como la flor. La vida dice que es como la flor, que un día está floreciente, bella, hermosa, pero que luego pasa el día y ya luego está marchita, se seca y se muere y ya no hay nada. Así también es la vida del hombre. Entonces le dice Thomas Carrier a Auguste Comte: ¿y cómo le vas a llamar a esa filosofía? Le voy a llamar positivismo. Entonces, si tú estás diciendo que vas a derrocar al cristianismo y el fundador del cristianismo es Cristo, entonces tú tienes también que hacer y sobrepasar lo que Él hizo para que tú lo puedas derrocar y sobresalir, sobrepasar. Le dijo: entonces, en primer lugar, tú debiste de haber nacido producto de un milagro de Dios en el vientre de tu madre siendo virgen. Entonces le dijo: pero no se puede ya, porque tú ya naciste por obra de tu papá y obra de tu mamá. Pero sigamos quizás al paso de lo que yo te estoy explicando, que habla la escritura. Puede hacer que tú le puedas comparar y tienes que, acuérdate, sobrepasar todo eso para que lo puedas tú derrocar. Tú puedes entonces hacer que se conviertan estas comidas que en el tiempo de Jesús se comía, que eran los panes y los peces. 5 panes, 2 peces. Tú tienes que orar al Padre Dios y que se multiplique esa comida y alimentes 5,000 hombres, sin que cuenten las mujeres, sin que cuenten los niños. Un aproximado, quizás 25,000 personas. Tienes tú que hacer un milagro de multiplicación de comida y también de peces. Y también, si tú quieres todavía seguir comparándote a nuestro líder mundial, tú tienes también, que es Jesucristo. Entonces también tú tienes que ir a los sepelios y no tienes que ir a consolar a los dolientes por la pérdida de sus familiares que están allí llorando y dándole duelo. No, tú vas a ir a esos sepelios, pero en lugar de ir a consolar a las viudas y a los dolientes, tú les vas a resucitar a esos muertos. Porque en nuestro Señor Jesucristo, en todos los sepelios que Él fue a resucitar a los muertos. Si todavía tú piensas que tú puedes sobrepasar a Cristo y las doctrinas que Cristo enseñó, entonces tú también puedes caminar sobre el mar. Tú también entonces debes ahorita también de morirte y convencer a todo el mundo que tú moriste, de modo que todo el mundo diga: vamos a dividir la era a partir de que se murió Auguste Comte. Vamos a dividir la era cuando nació y cuando murió. Y por si fuera poco también, que cuando tú ya estés muerto, todas las personas en todo el mundo vayan a tu tumba y se den cuenta que tu tumba está vacía, porque tú resucitaste y te subiste al cielo y desde allá estás prometiendo caminar con los que te abran su corazón, con los que se entreguen su vida y que tú los transformes. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Este hombre fundador del positivismo cuenta que se hincó y levantó sus 2 manos y comenzó a decir: qué grande eres tú, Dios, qué grande eres, tú eres grande, tú eres grande. Y ese es nuestro Dios todopoderoso, porque pudimos entrar a su gloria por medio de Jesucristo. Y desde entonces nosotros estamos viviendo una vida de poder de Dios por medio de Él. Su primer sermón que Él presentó, Él hizo esta declaración: bienaventurados, felices, quiere decir gozosos, alegres, bienaventurados los pobres, pero no de dinero, no. Aunque su auditorio mayormente eran personas dedicados a la agricultura y eran campesinos.
aunque también eran hombres ricos que se acercaban, hombres sabios, hombres poderosos que se acercaban a escucharlo, pero mayormente la multitud que lo seguía, los miles y miles de gente, era la gente que no tenía recursos, que se sabía que ellos amaban a Dios y lo buscaban. Bienaventurados los pobres. Y ellos estaban subyugados bajo el imperio romano, pero Él les dice: felices, gozosos, alegres. Los pobres, pero los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en esta noche, eso es lo que Dios te está invitando, que tú, para que puedas tener esa vida cambiada, tú puedas entregarle tu corazón al Señor. La palabra bienaventurados dijimos que es felices, gozosos, una satisfacción espiritual que no se basa en las circunstancias, no. Porque la felicidad superficial se basa que si todo está bien somos felices, pero si falta algo, entonces sí hay sentimientos de tristeza, de dolor. No, la palabra bienaventurados es una palabra que nos está asegurando un gozo, una felicidad, un contentamiento, no basado en las circunstancias, sino un gozo que traspasa a través del dolor, a través de las penas, a través de las pérdidas, a pesar de las aflicciones. Esa es la vida que Dios nos promete a través de su Hijo Jesucristo. Que aunque venga una tormenta, que aunque venga una enfermedad, un diagnóstico médico y aún la pérdida de un ser querido, nosotros tenemos una esperanza gloriosa. No porque nos creamos más, como yo escuchaba por allá, que porque era uno cristiano se creía muy santo. No, ya somos santos, porque la palabra santo es separarse. Y Dios, cuando entra a tu corazón, te separa. Y no necesitas que te estén checando quién te está viendo que estás fallándole a Dios. No, tú mismo, porque lo traes aquí adentro, te dice: no lo hagas, o lo hiciste, actuaste mal. Y es Él el que estás aquí adentro. Y esa es la razón de nuestra plática en esta hora, que usted pueda conocer a este Señor que está tocando los corazones en todas las naciones, en todos los rincones, hasta donde llegue esta señal. Allí, por más que tú te encuentres esclavizado en cualquier cosa, aunque sea tu propia identidad, quién soy, a dónde voy, por qué vine, qué estoy haciendo, pérdida de la identidad, cualquier cosa que estés pasando, solamente tienes en esta hora que decidirte. Si decides por Él, Él promete darte una nueva vida. Si tú estás cansado y quieres una nueva vida, Él te la ofrece y Él te la da. Y lo que Él da es duradero, es permanente, es eterno. Nos da la capacidad para salir adelante en esta vida que es difícil, en esta vida que no es fácil. Nos da el poder para salir adelante y nos da la satisfacción que un día vamos a estar en su presencia. Ahí donde estás, yo te invito que hagamos una oración donde tú quieres entregar tu vida a Jesucristo. Quizás tú nada más has creído en el Señor y te has bautizado. La Biblia registra de alguien que así lo hizo, creyó y se bautizó, pero no se arrepintió. Y este hombre después quería comprar el poder de Dios para sanar a las personas y el poder de Dios para poner las manos y que hablaran en lenguas otras personas. No le conocía a Cristo. Y está llena las iglesias, los lugares de buscar a Dios, personas así que han creído en Cristo, pero no se han arrepentido. Por eso están en un momento de fastidio. Otra vez lo mismo, no, es deleitoso reunirnos con los hermanos, porque es el cuerpo de Jesucristo. Y ahí se mueve Dios, ahí se mueve su presencia, ahí se manifiesta con señales, con prodigios, con milagros, con vidas cambiadas. Pero tenemos que entregarle todo nuestro ser, todo. Y cuando se lo entregamos, Él lo hace glorioso. Le invito a hacer una oración. Padre, te doy gracias en esta hora por permitirnos oír tu palabra. Mira, Señor, los corazones ahorita que están, Señor, deseando encontrar la verdad, deseando encontrar algo que les satisfaga en su corazón. Espíritu de Dios, tú hablas a través de tu palabra, hablas a través de sueños, a través, Señor, también
Habla, Señor, aún en visiones, como tú quieras, Señor. Manifiéstate más a estos oyentes. Que tu palabra, Señor, traiga el fruto, Señor. El fruto de tu espíritu para poder estar contigo, Señor, en esta tierra y en la porvenir. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Si tú hiciste esta oración, tú puedes hablar a esta página de nuestra iglesia y alguien te va a atender. Que Dios te bendiga y gracias por tu tiempo. Bendiciones.